Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, en clases anteriores ya habíamos visto justamente cómo calcular la distancia, ¿sí? de entre dos puntos, y pues también ya has visto cómo calcular el ángulo, ¿no? Cómo calcular el ángulo que había justamente en esa pendiente, ¿no? De la distancia, ¿sí? Pues justamente la distancia. Si recuerdan, la calculábamos con la fórmula, donde dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, de dos puntos pues era x final menos x inicial al cuadrado, ¿sí? Y pues más este y final menos y inicial, ¿no? También elevado al cuadrado, ¿sí? Y pues al sacar esto, pues nada, daba la distancia pues que había en la pendiente, ¿no? O la distancia que había entre dos puntos, ¿sí? Y justamente esta misma fórmula la habíamos visto que también aplica pues para el caso como si formábamos un triángulo rectángulo, sí, pues tenía justamente la forma del teorema de Pitágoras, ¿no? Y justamente de ahí partía la fórmula, ¿no? Bueno, como nosotros ya sabemos cómo llegar a este resultado, cómo llegar a una distancia y cómo llegar al ángulo, ahora lo que nosotros estamos haciendo con esta distancia y con este ángulo es descomponerla justamente para encontrar los valores en X y Y, ¿sí? O lo que corresponderían justamente a los catetos, ¿sí? Eh, También ya habíamos visto que justamente para encontrar el ángulo trabajábamos con la función tangente. Si ustedes recuerdan, la fórmula para encontrar el ángulo, ¿sí? Era tangente inversa, o tangente a la menos 1, o arco tangente de y sobre x, ¿sí? Que justamente corresponden a los puntos, ¿no? O en este caso pues serían las componentes del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, así nosotros encontrábamos justamente pues cuál era el ángulo, ¿no? Entonces, para encontrar las componentes o cuánto vale y cuánto vale x, ¿sí? Para esta, para esta distancia y para este ángulo nosotros nos apoyamos de las otras dos funciones trigonométricas, o sea, seno y coseno, ¿sí? Donde tenemos que seno del ángulo y coseno del ángulo, ¿sí? Es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa para el caso del seno y cateto adyacente sobre hipotenusa para el caso del coseno, ¿sí? Que esto también lo podemos interpretar, ¿sale? ¿Cuál es seno y qué es coseno? O cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿no? Con respecto a un ángulo, ¿sí? Si esto yo lo pusiera en un plano cartesiano, ¿sí? Y yo estoy obteniendo este ángulo, ¿sí? Cateto opuesto a qué eje corresponde. Si tú lo observas, pues este va hacia arriba, entonces este correspondería al eje de las y, o el cateto opuesto sería el eje de las y. Y el cateto adyacente está sobre el eje de las x, ¿sí? O sea, el cateto adyacente correspondería al eje de las x, porque aquí está, ¿no? Y el opuesto, como va hacia arriba, pues corresponde al eje de las y. Por lo tanto, el seno del ángulo, ¿sí? Me va a dar el valor, ¿sí? De la componente y el coseno del ángulo me va a dar la componente en x, ¿sí? Entonces, ¿qué valores yo ya conozco? Bueno, justamente si lo veo como un triángulo rectángulo,
pues yo ya conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor del ángulo, ¿sí? Entonces yo solo me dispongo a hacer un despeje, tanto como para seno como para coseno. ¿Qué voy a despejar? Pues los catetos, porque es lo que no conozco, es lo que quiero saber, la componente en y componente en x, ¿no? Entonces voy a tener, ¿sí?, que la hipotenusa por el seno del ángulo me va a dar, en este caso, el cateto opuesto, o como habíamos dicho, me va a dar la componente en y, ¿sí? Y para el caso del coseno, la hipotenusa, ¿sí?, por el coseno del ángulo me va a dar la componente en x. Y ya nada más hay que sustituir en la fórmula, ¿sí? Voy a tener que en este caso y va a ser igual a 35. ¿Por qué 35? Porque aquí estoy diciendo que la distancia es de 35, ¿sí? Por el seno del ángulo, que ya también se los estoy dando, en este caso que es 40 grados, ¿sí? Y para abajo, para el caso de abajo, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? 35, solo que aquí en vez de seno es coseno de 40 grados, ¿no? Y pues bueno, al hacer esta operación, pues te va a dar el resultado, ¿no? Un resultado, pues aquí va a ser la componente en y aquí me va a dar el resultado para la componente en x. Esto pues ya hay que hacerlo pues en su calculadora, ¿no? Para poder pues resolverlo, ¿sale? Pero pues así es como tiene que quedar. Básicamente nada más se sustituirán fórmulas, o sea, con estas fórmulas directamente pues ya te va a dar tu resultado, ¿sí? Pues ya no vas a tener pues más problemas, ¿no? Te va a dar directo. Y eso es como resolverían, con estas dos fórmulas es como resolverían justamente la tarea.